Dejamos a nuestro pastor quien tiene el mensaje para esta noche. Pueden tomar asiento. Señor nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Padre, en esta hora por concedernos el privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre. Te suplicamos, nuestro Dios, que tu Espíritu Santo esté realizando ese trabajo maravilloso en el corazón de cada hijo tuyo. Que ese mismo Espíritu pueda darnos fortaleza espiritual, que por medio de esta misma fortaleza nosotros nos motivemos para ayudar a otras personas, predicarles el Evangelio y que tu Espíritu Divino pueda dirigirnos hacia esas personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. En el libro de Jonás. Jonás es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. El libro de Jonás lo encontramos precisamente entre Abdías y Miqueas. Relativamente es un libro bien pequeñito, a algunos quizá les vaya a costar un poquitito encontrarlo. Así que Jonás, capítulo 1, para repetirles, después de Abdías. Abdías está después de Amós, Abdías, y luego viene el libro de Jonás. Y después de Jonás está el libro de Miqueas. Así que Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. ¿De qué vamos a reflexionar hoy en este capítulo? Yo le he titulado ¿cuáles son las características de un desobediente? Nosotros no somos desobedientes, eso creo, ¿verdad? Nosotros somos los hijos de Dios obedientes, ¿cierto? Bueno, yo no escuché un amén. O somos o no somos obedientes. Somos la iglesia del Señor que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que no somos desobedientes. Bueno, yo no sé la vida de cada uno, este es un asunto netamente individual. Pero vamos a ver qué dice el libro de Jonás, capítulo 1, versículo del 1 hasta el último versículo, pero vamos a ir texto por texto. Dice, versículo 1, Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo. ¿De quién es el mensaje? De Jehová. Así que el mensaje que a continuación vamos a leer es netamente palabra de Dios. Porque Jehová dirigió su palabra a Jonás. Y noten lo que le dijo, versículo número 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Una pregunta, ¿Dios le está dando un consejo a Jonás? Claro que no. ¿Dios le está dando una recomendación a Jonás? Tampoco. ¿O acaso Dios está dándole una sugerencia a Jonás? Menos. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Jonás? Le está dando una orden, le está dando un mandamiento. Noten ustedes que los verbos están en imperativo. Levántate y ve a Nínive. Ahora otra pregunta. ¿Se le pide que se levante a quién? ¿A los que están levantados o a los que están acostados? Se le pide que se levante a los que están postrados, acostados, sentados o echados. Pero no se le pide levántate a los levantados. Así que posiblemente Jonás estaba en alguna de esas circunstancias anteriores mencionadas. Levántate, le dice, y ve a Nínive. ¿Qué quería Dios que hiciera Jonás en Nínive? Que fuera a pregonar contra esa ciudad, realmente no contra ellos en sí, sino más bien contra su impiedad, contra sus pecados, contra su desobediencia, porque el propósito que Dios tenía era salvar a ellos.
Igual que Dios tiene su propósito, salvar al mundo entero. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios es amor. Y cuando Dios envía un mensaje de amonestación al mundo, es para salvarlo. Y cuando Dios envía un mensaje de amonestación también a la iglesia, es para salvar a la iglesia. No es para condenarla. Y aunque este mensaje que usted escuchará esta noche posiblemente le parezca una amonestación fuerte, y quizá usted se vaya esta noche a cenar tacos al pastor en su casa, yo le quiero decir, el propósito es redentivo, es redentivo. Entonces a Jonás se le da una orden. Es específicamente la misma orden que ha recibido la iglesia del Señor. Le dijo Dios: levántate y ve a Nínive a predicar, a pregonar contra ella, a predicar. Dios también le ha dicho a la iglesia que se levante y vaya por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué sucede si nosotros no hacemos lo que Dios está ordenándonos? Caemos en un estado de desobediencia. Y ustedes saben la historia de Jonás, y no necesito realmente ni siquiera leerla para que usted conozca, porque usted ya lo conoce. Sin embargo, lo vamos a leer para ver los detalles. Ya sabemos que Jonás de entrada le desobedeció a Dios. Vamos a ver entonces cuáles son las características de un desobediente. ¿De acuerdo? Características de un desobediente. Yo no he encontrado en la Biblia ninguna persona más desobediente que Jonás. Como al mismo tiempo y de forma paradójica, no he encontrado en la Biblia ninguna persona, ningún evangelista más efectivo que Jonás. Miren ustedes que Noé pasó predicando 120 años y solamente bautizó a 8. Solo 8 se salvaron. Y Jonás, de un solo sermón, convirtió a toda la ciudad de manera tal que hasta los animales ayunaron. Pero no les voy a adelantar la historia. Veamos lo que dice el capítulo 1 en el versículo número 3. Recuerden la orden del versículo 2. Levántate y ve a Nínive y pregona contra ella. Pero Jonás, versículo 3, pero Jonás se levantó. ¿Cómo iniciaba la orden de Dios? Levántate. ¿Qué hizo Jonás? Se levantó. La orden era: levántate y ve a Nínive. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Noten ustedes aquí la primera característica de un desobediente. Dios le dice: levántate y ve a Nínive. Y aquel se levantó, pero en vez de irse a Nínive, huye de la presencia del Señor para irse a Tarsis. Ok, usted lo ha captado, hermano. La primera característica de un desobediente es que finge obediencia a través de una media obediencia. Obedece solo la mitad. Se parece a aquel tipo de personas que guardan el sábado hasta el mediodía, o aquel tipo de personas que guarda los mandamientos hasta la mitad. ¿Qué sucediera, querida señora, si su esposo le dijera: yo te amo hasta la mitad del día? Usted pensaría que sería un infiel entonces la otra mitad del día. Pues precisamente esto es lo que pasa con los desobedientes. Los desobedientes, característica número 1, quizás yo me voy a perder con el número de las características, son tantas. Pero la característica número 1 es que los desobedientes siempre aparentarán obediencia, obedeciendo hasta la mitad. Eso es una característica muy común en todos los hijos de Dios cuando andan en desobediencia. Obedecen hasta la mitad. Aparentan ser cristianos,
Pero hermanos, es mejor ser y no parecer. Un día de esto, que yo vine aquí a la iglesia, yo encontré un señor allí afuera, que por cierto no entra acá, allí bien vestido, su corbata, su saco, bien consagrado, y cuando el hermano pidió orar, allí casi en la calle, bien arrodilladito, de rodillas, orando. Y otro día que yo iba para otro lado, allá a las iglesias, aquel sector, ustedes saben que la gente sale a correr por las tardes. Entonces yo veo a este mismo caballero, pero ya vestido de traje deportivo, porque él salía a caminar o a correr. Pero de pronto, mientras yo lo veo, detengo un poquito el carro porque tuve la intención de saludarlo, pero me sorprendí. Entonces dije, no lo voy a interrumpir a saludarlo, porque justamente cuando yo lo vuelvo a ver a él vuelve a ver a una muchacha que venía con unos chorcitos bien cortitos y pegaditos y las grandes piernotas peladas, y entonces él la quedó viendo así, y la muchacha pasó y él se volteó para volverla a ver y siguió caminando y la volvió a ver, y yo por el retrovisor viéndolo a él, yo dije, voy a bajar el vidrio a ver si le da pena, pero dije, no voy a ser imprudente. Porque hay muchas personas que aparentan piedad en la iglesia y en la calle son mundanos, son impíos. ¿Sabe usted quiénes son los hombres que andan viendo con codicia a una mujer? Los mundanos, no los cristianos, los mundanos. Y yo dije, ay, gracias a Dios que no es un hermano de la iglesia, si no me parara. No era un hermano de la iglesia. Era un miembro de la iglesia de la vara del pastor. Y quiero decirles que los de la vara del pastor le van a decir a usted que son adventistas del séptimo día. No lo son enemigos de la iglesia adventista. Bueno, pero dejemos eso a un lado. Entonces, característica número 1 de los desobedientes: aparentan obediencia, pero en realidad son desobedientes. Obedecen solo hasta la mitad. Obedecen la mitad. Levántate y ve a Nínive, y aquel se levanta y se va para Tarsis. Característica número 2 de los desobedientes: y Jonás se levantó, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. La característica número 2 que relata el versículo 3 es que a los desobedientes no les gusta estar en presencia de Jehová. A los desobedientes no le agrada estar en presencia de Jehová. No le gustan las reuniones de oración. El desobediente le aburre leer la Biblia. El desobediente prefiere estar en otro lado, menos en el lugar donde se reúne el pueblo de Dios para estar ante la presencia del Señor. Bueno, viene los sábados porque y uno tiene que aparentar, pues no vaya a ser que me van a tildar que ya me salí de la iglesia, pero en realidad no me gusta, los cultos me aburren. El desobediente no se deleita, el desobediente sufre el tiempo que está en la iglesia, sufre. Y el predicador se alargó como el sermón de hoy, pero no dice lo mismo cuando está viendo la televisión una película de 2 horas. Esa es una característica de los desobedientes. Pero los obedientes, como el rey David, pueden decir: hay gozo, hay plenitud de gozo en la presencia de Jehová. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Y a veces me pregunto si es cierto que tú sientes gozo en la presencia de Jehová aquí, entonces también será cierto que tienes muchas ganas de ir al cielo. Pero si no sientes gozo en la presencia de Jehová aquí, me pregunto, ¿cómo serás en el cielo, en la vida eterna? Si íbamos a estar en la presencia del Señor por toda la eternidad, vas a vivir eternamente aburrido. Característica número 3. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió, ¿dónde? Descendió a Jope. Noten ustedes que la orden era levántate, y ahora él desciende.
Levántate, levantar, ¿qué es lo que le hace pensar a usted cuando se dice levántate? Que la persona va para arriba. Pero aquí dice que descendió. Sino que lo que sucede cuando alguien anda en desobediencia, aparenta crecer o tener un revivamiento espiritual, pero en realidad lo que tiene es un retroceso o un decrecimiento. Es aquel tipo de personas que hoy vive lamentándose y quejándose, contando historias y dice: ay, pastor, es que antes, ¿cómo eran los cultos? Era más fervoroso, era más espiritual, cantábamos más alegre, no usábamos cañón ni proyector ni nada de eso, y sin embargo cantábamos. La iglesia era más ferviente, más unida, más amorosa, todos hacíamos obra misionera, y ahora ni a los cultos la gente quiere venir, y cuando vienen no quiere cantar. Y yo antes iba a la obra misionera, ahora yo no voy a la obra misionera, es que no me da gana, no me entran ganas de hacer obra misionera. Y antes yo leía toda la Biblia, llevaba el año bíblico, ahora no leo la Biblia. Y parece, la persona está relatando entonces que él está decreciendo, va descendiendo. Es que cuando uno anda en desobediencia, su vida viene en descenso, va para abajo. Los desobedientes no crecen, los desobedientes decrecen. No evoluciona su fe, involuciona. Vamos a ver la otra característica, la número, creo que es la 5. Entonces dice que él descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. ¿Y qué hizo? Pagó su pasaje. Pagó su pasaje. Mire, el desobediente refunfuña para no dar los diezmos y las ofrendas, pero está dispuesto a pagar para pecar. Los desobedientes no les duele dar de su dinero para pecar, pero sí está siempre renegando porque ahí están pidiendo diezmo, ahí están pidiendo ofrendas y están pidiendo para que le ayudemos al otro fulanito que no tiene que comer. No, hombre, pues que trabaje. Los desobedientes no están dispuestos a hacer nada para la obra de Dios, ningún esfuerzo para la obra de Dios. Dios le pidió a Jonás, de donde estaba, ir a Nínive, y aquel pagó su pasaje para irse a Tarsis. ¿Cuánto vale ser lleno del Espíritu Santo? Solamente arrodillarte y pedirlo. ¿Cuánto vale emborracharte? Bueno, yo no sé con cuántas botellas se puede emborrachar una persona, ni cuánto vale la botella. ¿Cuánto vale? Con la última se emborrachan. ¿Cuánto vale respirar el ambiente espiritual de santidad en la iglesia, entrar al culto? Nada. ¿Cuánto vale respirar humo y tragárselo por la boca cuando está fumando? Claro, para fumar hay que pagar porque ¿cuánto vale la cajetilla de cigarros? Un hermano bien rápido me contestó esa pregunta un día. ¿Vale tanto? ¿Y usted cómo sabe? Ok. Bueno, hermanos, entonces, quiero decirles que el desobediente está dispuesto a pagar por el pecado, pero no a hacer un mínimo esfuerzo por la obra de Dios. Jonás, de donde se encontraba hacia Nínive, solamente tenía que caminar a caballo y correr en su caballo unas 3 o 4 horas. Algunos dicen que hasta 8 horas. Pero a Tarsis tenía que pagar su pasaje de un barco y embarcarse y navegar durante más de 3 meses. Porque Tarsis es Europa. Tarsis es España. España, ese es Tarsis. Así que el pasaje no era barato, era caro.
Era caro, hermanos. Ahora bien, queridos hermanos, la palabra del Señor dice que Él pagó su pasaje, característica número 6, y se embarcó para irse con ellos a Tarsis. ¿Para irse con quiénes? ¿Y quiénes eran ellos? ¿Eran hebreos o eran mundanos? Eran mundanos. Característica número 6, hermanos, el desobediente prefiere irse con ellos que con nosotros. Cuando un hijo de Dios anda en desobediencia, ya no le agrada tener de amigo al anciano de la iglesia, o al pastor, o a la diaconisa, o al hermano de la iglesia, porque siente que por su conducta lo van a reprender. Entonces, sí, claro, ya no es amigo de los hermanos, y encuentra un hermano ahí en la calle, mejor se cruza al otro lado, o a la otra acera, al otro andén, pero no, mejor me voy con mis amigos mundanos. Quien camina en desobediencia prefiere la compañía de los mundanos que la compañía de los cristianos. Quien camina en desobediencia. Y escuche esto, las muchachas que andan en desobediencia prefieren los novios mundanos que los novios de la iglesia. Y por eso les va mal. Y nunca obedecieron. Y terminaron casadas, y ahora su vida es un infierno porque nunca obedecieron la palabra de Dios. Claro, hay algunas que ya conocieron el evangelio estando casadas, pues ya esa es otra historia. Pero las muchachas, las señoritas de la iglesia, que no obedecen la palabra de Dios, no, es que yo prefiero este mundano porque es más bonito. Que más bonito, es un mero demonio, y al final solo te deja una panza o una tortura, y tu matrimonio no es un pedacito de cielo, sino un pedazote de infierno. Pero es una característica de los desobedientes. Los desobedientes prefieren la compañía de los mundanos, prefieren irse con ellos. Irse con ellos. ¿Y qué sigue diciendo el versículo? Dice, y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Característica número 7. No solamente huye de la presencia de Jehová, sino que también el que camina en desobediencia anda lejos de la presencia de Jehová. Y usted puede observar una persona que viene a la iglesia, al culto y lo demás, pero no significa eso realmente que está cerca de Dios. Hay algunas personas que están en el culto, pero están en otro mundo, allá en el limbo, o a saber a dónde andan, pero están lejos de la presencia del Señor. Lejos. Y se les nota en su mirada, en su sonrisa, que nunca tienen sonrisa, sino que viven amargados. En esa persona que solamente vive criticando y haciéndole problema o la vida de a cuadrito a los demás. Esas personas que no reflejan el carácter de Cristo, reflejan su carácter y todavía se dan el taco de decir, es que yo soy así y me tienen que aceptar, así soy, así moriré. Es que yo soy sincero y le digo la verdad, le duela a quien le duela. Así dicen, y no es que mi carácter es así. Hermano, yo le digo a esa persona, si está aquí por si la mosca, arrepiéntase. A menos que no se arrepienta, nunca entrará al cielo. Así que, lejos de la presencia del Señor, quien camina en desobediencia, camina lejos de la presencia del Señor. Característica número 8. Miren, versículo 4 dice, pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, tan grande que se pensó que se partiría la nave. Hermano, fíjense que cuando uno camina en desobediencia, empiezan a ocurrir problemas en la familia, problemas en la iglesia, problemas incluso en la comunidad. Y aunque te vayas con ellos, es decir, con los mundanos, hasta con los mundanos
empiezan a soplar vientos de problemas. Créalo, eso es así. Alguien dirá, no, pastor, usted no me tiene que decir nada. Mi pecado es mi pecado y punto, y a nadie perjudico. Eso no es cierto, hermano. El pecado de uno puede perjudicarlos a todos. Y a toda la iglesia. Y a toda la familia. Y a todos sus amigos. El pecado de uno solo. Y entonces vino una tempestad tan grande que se pensaba que la nave se partiría. Y como esto afecta a todos, dice el versículo 5, los marineros tuvieron ¿qué cosa? Tuvieron miedo. Ahora vean un contraste entre un mundano y un cristiano desobediente. ¿Qué diferencia hay entre un mundano y un cristiano desobediente? ¿Ah? ¿Qué diferencia hay? ¿Saben qué? Un mundano, un incrédulo, un impío, a veces es hasta más devoto y más religioso que los cristianos que andan en desobediencia. Eso pasa, dice el versículo, los marineros tuvieron miedo, versículo 5, y cada uno clamaba a su Dios. ¿Qué hacía cada uno? Pero el Jonás no clamó al Dios verdadero. Jonás no clamó al Dios verdadero. Aunque eran dioses falsos, pero ellos clamaban a su Dios, ellos tenían fe. Los mundanos tienen más fe que los cristianos que andan en desobediencia. Téngalo por seguro. Miren ustedes, haga la prueba, levántese mañana a las 5 de la mañana y váyase a la puerta de la iglesia católica, ahí de la iglesia del Calvario. Ahí están rezándole a los santitos, los católicos, a las 5 de la mañana. A las 6 ya los mira ahí salir, y los miércoles ahí con una crucecita de ceniza. A las 5 de la mañana, ahí están rezando. Son ídolos paganos y qué sé yo, pero tienen más fe que aquellos adventistas que a esa misma hora están durmiendo y roncando en vez de estar orando. Yo no sé si me equivoco o estoy exagerando, pero yo sí lo he visto. Mire algo. Entonces dice que cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. ¿Sabe qué significa echar al mar los enseres? Eso es una pérdida. ¿Sabía usted que la desobediencia de una persona causa pérdida? Pérdida a la familia, pérdida a la iglesia, pérdida a la comunidad. Así que lo echaron al mar. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había arrodillado a clamar a Dios. ¿Así dice? No, ¿qué dice? Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Ni siquiera dice la Biblia que se había acostado, se echó a dormir, como un animal. Sí. Entonces, otra característica de los desobedientes, ya no sé qué número es, pero es otra característica. Digamos que es la número 9. Los desobedientes se portan como los indiferentes ante los mismos problemas que ellos mismos ocasionan. Son indiferentes. Viene un hermano aquí a la iglesia y empieza a apostatar de la fe y trae herejía y trae problemas y un montón de rollos, y la iglesia se empieza a revolver y empiezan los problemas. Y cuando ya están los problemas encendidos, aquel hermano tranquilito en su casa, ya ni viene a los cultos, tranquilito. Los desobedientes son, ¿qué cosa dije? Son personas que se hacen los desatendidos. Son personas que les vale el mismo problema que ellos ocasionaron, se aleja. O sea, son indiferentes. No, hombre, para eso ahí están los ancianos que resuelvan esa situación. Para eso ahí está el pastor que lo... No, hermanos. ¿Quién era el causante de ese problema? Era Jonás. ¿Y qué estaba haciendo Jonás? Indiferentemente
se echó a dormir. Hermanos, hermanas, los desobedientes ante el mandato de Dios, levántate y ve al mundo a predicar. Los desobedientes, en vez de levantarse, se van a echar, literalmente se van a echar a su casa. Y los sábados en la tarde, en vez de estar haciendo obra misionera, están echados en su casa. Ni a la sociedad de jóvenes vienen. Eso hacen los desobedientes. Sí. ¿Qué sigue diciendo? Entonces, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces el patrón de la nave, ¿quién era el patrón de la nave? El capitán de la nave. ¿Y el capitán de la nave quién era? ¿Era un israelita del pueblo de Dios o era un mundano? Era un mundano. Así que el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Oye, ¿qué hizo este señor? ¿Qué hizo con Jonás? Lo reprendió. ¿Y quién era él? Dije, era un mundano. Escuchen, cuando andamos en desobediencia, caemos tan bajo, pero tan bajo, que hasta los mundanos nos reprenden. Es una vergüenza. Oye, si algún día usted me mira en desobediencia, no me voy a enojar que me reprenda usted, porque usted es un hijo de Dios y voy a aceptar la reprensión con agrado, porque usted es un hijo de Dios. Pero que me reprenda un mundano es como echarme agua fría en la cara. Eso da vergüenza. Da vergüenza. ¿O no da vergüenza? Bueno, a mí me da vergüenza. Creo que no le da vergüenza a los sinvergüenzas, pero a mí me da vergüenza que un mundano me reprenda. ¡Wow! Así que un mundano lo reprendió. ¿Y qué le dijo? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Entre tanto, cada uno decía a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos quién es el culpable de que nos haya venido este mal. Característica número 10 u 11. Echaron pues suertes y la suerte cayó sobre Jonás. ¡Qué mala suerte! Cuando uno camina en desobediencia, hasta la mala suerte le cae. ¿Sí o no? Hasta la mala suerte le cae. Miren, una vez una muchacha allá en otro país, no voy a decir dónde, yo estaba casualmente pasando cerca de su casa, bueno, enfrente de su casa, pero ni me percaté que ahí era su casa. Cuando yo escucho, las ventanas estaban abiertas, yo escucho que en esa casa hay una fiesta. Realmente no era una fiesta, era una música a todo volumen, y la muchacha estaba en una sola bailadera ahí con unas amigas. Y yo voy pasando, pero así con el rabito del ojo logré ver que la hermanita estaba bailando. Y me dice: ay, pastor, qué vergüenza, qué mala suerte, nunca bailo y ahora que usted pasa, ahora que bailé, usted pasó por acá, qué mala suerte. Hermano, el que camina en desobediencia, hasta la mala suerte le cae. Tremendo, tremendo. Bueno, vamos a continuar. Vamos a la otra característica. Entonces, echaron suerte sobre Jonás y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron, es decir, los marineros: explícanos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y miren la respuesta del Jonás: yo soy adventista del séptimo día.
adoro y temo al Dios, creador de los cielos, la tierra y el mar, que los hizo en 6 días, y el sábado lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Por eso soy adventista el 7º día. No le daba vergüenza. Maggie Johnson, cuando le descubrieron que tenía SIDA, ¿qué dijo en una de las entrevistas que le hicieron? Yo soy adventista del 7º día. Hermano, cuando te descubran tu pecado, cuando andes en desobediencia, cuando incluso los mundanos te descubran que eres un pecador, no digas que eres un adventista del 7º día. Di, fui un adventista, ahora soy un mundano, soy un desobediente. Pero el Jonás le preguntaron, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿De qué pueblo eres? Y él, de forma sinvergüenza, le responde, soy hebreo y temo a Jehová. Mentira, no le temía, pero él dijo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. No le daba vergüenza. Y esa es otra característica de los desobedientes. Los desobedientes siempre dejan mal parada a la iglesia y al pueblo de Dios. Los desobedientes dan mal testimonio. Los desobedientes no les importa dañar la reputación de la iglesia. Los desobedientes no tienen escrúpulo para que la gente hable mal del pueblo de Dios. No representan bien a la iglesia del Señor ni a su Dios. Esa es otra característica de los desobedientes, ¿sabían? Vamos a ver la otra. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Pues ellos supieron que huía de la presencia de Jehová por lo que él les había comentado. Como el mar se embravecía cada vez más, le preguntaron, ¿y qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Él le respondió, mire la respuesta de Jonás. Yo creo que si yo hubiera sido Jonás, le hubiera dicho, pues fíjese que el capitán me dijo que ustedes estaban orando o rezando a sus dioses paganos y me pidió que orara a mi Dios. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a bajar otra vez al interior de la nave, me voy a arrodillar, voy a orar y voy a reconciliarme con Dios, le voy a pedir perdón a Dios. Era lo más correcto que tenía que hacer, ¿verdad? ¿Pero qué hizo? ¿Qué haremos contigo?, le dice. Y entonces él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta grande tempestad. Eso se parece a aquella persona cuando le descubren su pecado, en vez de arrepentirse, de humillarse, ¿qué hace? No lo reconoce y más bien dice, ay, bórrenme de la iglesia, tírenme al mar, sáquenme al mundo, de por sí ya no quiero estar aquí, de por sí aquí solo hipócritas hay, ay, bórrenme. Y después uno le dice, hermano, pero vos ya no sos de la iglesia, ya te borraron. Y sí, me borraron de la iglesia, pero yo estoy todavía en el libro de la vida, allá en el cielo. Esa es característica de los desobedientes, quiero decirles, mis hermanos. Característica de los desobedientes. Ojalá Dios quiera que ninguno de nosotros seamos así. Hay que ser humildes, hermanos. Entonces, tírenme al mar. Y todavía aquellos hombres no lo hicieron, sino que hicieron un último intento de salvarlo. ¿Qué hicieron? El versículo 13. Aquellos hombres se esforzaron por hacer volver la nave a la tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía cada vez más y más contra ellos. Miren lo que dice el versículo 14. Entonces, los mismos hombres que estaban clamando a los dioses paganos, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos hagas responsable de la sangre de un inocente, porque tú, Jehová, has obrado como has querido.
Tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar, y se aquietó el furor del mar. Clamaron a Jehová. ¿A quién le tocaba clamar a Jehová? ¿Pero quién lo hizo? Los paganos. Es que incluso cuando andamos en desobediencia, hasta los paganos tienen más fe al verdadero Dios que los cristianos. Que los cristianos desobedientes, ¿verdad? Así que lo lanzaron al mar. Versículo 15. Tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar, y se aquietó el furor del mar. Hermano, muchas veces hasta que desfraternicemos de la iglesia este tipo de desobedientes, se nos van a aquietar los problemas. Es que a veces somos muy, yo no sé cómo dicen acá, en mi país se dice chinchineadores. Andamos chinchineando a mucha gente. Ay, con tal de que no se... Hermano, ataque el mal desde raíz para que no le contamine el resto. Pero ¿qué pasa cuando somos alcahuetas o chinchineadores? Entonces la cosa se nos va. No estoy diciendo que debemos ser drásticos con los desobedientes. Debemos, como estos marineros, hacer el esfuerzo de hacer volver la nave a tierra, hacer otro intento más de salvarlo. Pero cuando ellos ya no se dejan salvar, cuando ellos son orgullosos, cuando no reconocen su pecado, cuando se sienten bien en la vida de desobediencia, cuando no se humillan delante de la presencia del Señor y cuando lo único que hacen es causar más problemas que ser solución, hermano, lo mejor es tirarlo al mar. Y hasta entonces se nos va a aquietar los problemas. Hasta entonces. Bueno, esto se parece un poquito a las historias que ustedes han vivido acá, ¿no? Entonces, tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar, y se aquietó el furor del mar. Sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová. Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Qué lindo eso. Pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y tan orgulloso era que después de tragárselo, Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, y mañana vamos a continuar el sermón. Ahorita solo le voy a dar una conclusión a esto. Hermanos, finalmente, la última característica de un desobediente del capítulo 1, no, porque en el capítulo 2 hay otras características, es que los desobedientes son orgullosos. Son tan orgullosos que ante la misericordia de Dios y los llamados y amonestaciones que reciba, no reaccionará favorablemente, no se humillará. Y se lo puede tragar el mar y el pez y no reacciona. Y puede estar dentro del vientre del pez un día y no reacciona, 2 días y no reacciona, 3 días y no reacciona. Está pero tan orgulloso que prefiere morirse que humillarse delante del Señor. Dejemos a un lado el orgullo. Dios ama a las personas humildes. Los que se acerquen a Dios con un corazón contrito y quebrantado serán aceptados. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Yo no conozco la vida de cada uno de ustedes, pero Dios sí las conoce. Por si acaso has andado en caminos de desobediencia, no insistas en caminar así. Desiste, humíllate delante del Señor. Preséntate ante Dios con corazón contrito y humillado, porque todo aquel que se humilla será exaltado, pero los que se exaltan serán humillados.
Dios se complace en perdonar a los pecadores arrepentidos. Pero el Señor dice a los que retroceden, a los orgullosos, los que no reconocen el pecado ni la desobediencia, esto no agradará a mi alma. Hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y muchas veces hay mensajes de la Biblia que escuchamos desde el púlpito muy fuerte, y quizás este ha sido uno de los más fuertes que he predicado acá. Pero déjame decirte que todo tiene el mismo objetivo: redimir. Hermanos, pongámonos a cuentas con el Señor. Que esta semana tengamos una verdadera experiencia, un reencuentro con el Señor. La Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. ¿Quieres alcanzar misericordia? ¿Quieres recibir la benevolencia de Jehová? ¿Quieres que Jesús te abrace? Que el Señor sane tus heridas, perdone tus pecados. Humillémonos delante de Dios. Yo les invito esta noche a orar. Y la primera razón por la que vamos a orar esta noche después del sermón es precisamente para confesarle al Señor nuestros pecados, para pedirle al Señor perdón por nuestros pecados. Yo espero que usted no esté pensando en el otro fulanito tan pecador que es, este sermón le hubiese caído tan bien, como anillo al dedo. No, piense que este es un mensaje de Dios para usted, no para su vecino, es para usted. Y yo no lo predico solo para ustedes, lo predico también para mí, porque también yo soy pecador y pido al Señor su misericordia. Por favor, vamos a orar. Oh Padre querido que estás en los cielos, te damos muchas gracias, nuestro Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Queremos suplicarte en esta hora que tu Espíritu Santo, tu Espíritu Divino, se manifieste en la vida de cada hijo tuyo aquí reunidos. Señor, muéstranos tu amor y tu misericordia, que comprendamos que por muy lejos que nos vayamos de tu presencia, que por mucho que huyamos de ti, tu amor siempre nos alcanzará, porque todavía ningún pecador se ha ido tan lejos que el brazo de misericordia de Jehová no lo pueda alcanzar. Ah, Señor Dios, te rogamos que perdone nuestros pecados. No importa si hemos descendido al Jope como Jonás, si hemos descendido tan bajo o tan profundo del interior de la nave echándonos a dormir, pero sabemos que tú siempre enviarás mensajeros para despertarnos. Despierta tu pueblo, lava nuestros pecados, únquenos con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos y mañana los esperamos, y esperamos que también traigan a otros hermanos.